Diferencias en las alianzas políticas y el consenso social. El Pacto Socialdemócrata Europeo fue un elemento clave para el diseño e implementación de la política europea de Dr. Enal. Existe un consenso social creciente en cuanto a la necesidad de reducir o eliminar la pobreza, lo que exige intervenciones importantes en las áreas rurales, que es donde se concentra la extrema pobreza. En los últimos años las políticas públicas en muchos países latinoamericanos se han esforzado por mejorar la satisfacción de las necesidades básicas y los ingresos de los sectores más pobres. Hay sin embargo una diferencia importante con Europa. Mientras que el Pacto Socialdemócrata está en gran medida basado en políticas de empleo y de generación de ingresos, las políticas de combate a la pobreza latinoamericana están basadas en la prestación de servicios sociales, salud, educación, infraestructura social, y en las transferencias monetarias directas a los pobres. El proceso de integración regional está mucho más maduro en la UE que en ALC. La integración regional en Europa ha pasado ya por las fases de libre comercio, zona aduanera común, mercado único y finalmente unión económica y monetaria. En cambio el proceso de integración regional en ALC progresa muy lentamente y con grandes dificultades. El proyecto ALCA liderado por EU.U. está parado, el Mercosur atraviesa situación delicada por los enfrentamientos entre los países grandes y pequeños. La Comunidad de Países Andinos, CAN, está en fase crítica por el abandono de Venezuela y Centroamérica no avanza en su integración frente a esta situación de bloqueo y al lento progreso de la Ronda Doha y del ALCA. Estados Unidos ha optado por propiciar tratados de libre de comercio, TLC, con países de Centroamérica y el CAN. La división entre gobiernos favorables a la tesis de EU.U. Cuyos máximos exponentes son México, Colombia y algunos países de Centroamérica, y los gobiernos en contra de los Estados Unidos máximo exponente Venezuela y Bolivia, en menor medida Brasil, Argentina y Uruguay, está en la raíz de las dificultades para avanzar en la integración regional. El peso de las áreas rurales marginales es muy distinto en la UE y ALC. En los países de la UE solo el 15% de la población vive en áreas rurales desfavorecidas, inclusión subordinada, mientras que en la mayoría de los países de AL, las áreas rurales marginales, exclusión, puede involucrar más de la mitad de la población. Se entiende por áreas marginales los espacios distantes o débilmente articulados a los mercados, físicamente poco integrados, territorios aislados y periféricos con escasa infraestructura vial, acceso deficiente o escaso a medios de comunicación, información y servicios y con poblaciones predominantemente pobres y con pocas oportunidades. Sin resolver esta masiva marginalidad no es posible lograr el desarrollo de los países latinoamericanos, lo que no es el caso de la UE. El papel de la agricultura y la ganadería es mucho más relevante en las áreas rurales de AL, que en las de UE. La población que trabaja y vive de la agricultura llega a alcanzar % próximos al 80% en muchos municipios rurales de ALC, mientras que estos % no superan el 40% en las zonas más rurales de la UE. Los niveles de productividad en áreas rurales pobres de ALC son bajos, pero se carece de o se tiene limitado acceso a los servicios productivos y a los bienes públicos necesarios para hacer posible otras actividades económicas. Además, los mercados están poco desarrollados y son poco estimulantes para lograr una auténtica diversificación económica del medio rural. Una diferencia esencial es la relativa a las instituciones y políticas públicas. Después de las reformas estructurales de los años 80 en ALC, la debilidad institucional y la carencia de políticas públicas en todos los niveles, nacional, subnacional y local, es un elemento característico de la mayoría de los países de ALC que lo distingue de los países de la UE. La descentralización es un proceso todavía incipiente en ALC, mientras que la mayoría de los países de la UE disponen de un sistema político y administrativo descentralizado ya maduro. Hasta fechas recientes los alcaldes, intendentes no se elegían democráticamente en la mayoría de los países de ALC. Esto implica que la democracia local en nuestra región es joven y débil, con serios problemas de caciquismo, clientelismo, alternancias y enfrentamientos políticos que suponen un serio obstáculo para la consolidación de procesos de DTR en el ámbito local. El nivel de organización de los productores de las áreas rurales es muy superior en la UE que en ALC. En efecto, el peso de las cooperativas, gremios, organizaciones de productores, sindicatos, organizaciones profesionales e interprofesionales agrarias, es mucho menor en ALC que en UE. Además, la educación, la formación profesional, la cualificación de los recursos humanos y la capacidad de emprendimiento e innovación es sensiblemente menor en las áreas rurales de ALC que en las de UE. Todo ello constituye un serio problema para promover el DR en los países de ALC.
Como se expresa en el capítulo síntesis de los debates del taller sobre políticas, instrumentos, y experiencias de desarrollo rural en AL y la UE, Pérez Correa y Sunsi, 2002, a pesar de las profundas diferencias de contexto y condiciones entre ALC y UE, existen puntos de coincidencias en las tendencias observadas en cuanto a las experiencias en torno a la DR en ambas regiones. Entre las principales se destacan los siguientes. Necesidad de adquisición y fortalecimiento de las capacidades locales. Papel subsidiario del Estado. Definición de una unidad territorial básica para la planificación y la gestión del DR, comarca en Europa y microrregión en AL. Carácter sistémico del desarrollo, lo que significa un desarrollo multisectorial y multidimensional y que requiere un enfoque territorial del DR en vez de un enfoque sectorial. Diseño de instrumentos operativos para actuar a nivel de la sociedad local en lugar de a nivel individual, proyectos. Participación y empoderamiento de los actores locales, públicos y privados. El desarrollo territorial rural en la UE y ALC. El enfoque territorial del DR se inició en la UE a finales de los 80 y principios de los 90, más tardíamente a finales de los 90 y sobre a principio de presente década en AL. Aparte de este desfase temporal, la diferencia más decisiva, la diferencia es la forma en que ambas regiones se pusieron en marcha los programas de DTR. En la UE, la aplicación del enfoque territorial del DR se extendió en 1991 con la aprobación de la iniciativa comunitaria LEADER. Dicha iniciativa dispone de un marco legal común para los Estados miembros, al que se acogen todos los territorios con programa LEADER, aunque el margen de maniobra de cada Estado y dentro de cada Estado de cada territorio es considerable. En la actualidad hay alrededor de 1000 territorios con programas LEADER en la UE, todos operando dentro de la misma normativa general y con un alto grado de éxito según las evaluaciones. Pero, la coherencia y replicabilidad del modelo LEADER está lejos de presentarse en los programas de DTR de ALC. En efecto, en esa región no existe un modelo probado y general que sirva de referencia. Solo existen programas de DTR aislados, dispersos en el territorio y limitados en el tiempo, que son ejecutados por ONG y financiadas por agencias de cooperación. La desconexión entre los distintos programas, a veces muy dispares, es total y su sostenibilidad mínima, pues dependen del trabajo de las ONG y de la financiación de la cooperación, y cuando ésta se termina el proceso se diluye rápidamente. Otra diferencia es que la iniciativa LEADER, no obstante sus virtudes, es finalmente un mecanismo marginal dentro de las políticas públicas y de las inversiones privadas que inciden en el desarrollo económico de las áreas rurales de la UE. Estas áreas están ya, en mayor o menor grado, bien desarrolladas. El LEADER sirve sobre todo para mantener y diversificar el DR y hacerlo más incluyente. Pero no se puede entender la eficacia del programa LEADER sin tener presente su complementariedad y sinergias con el PAC, que contiene la política de DR y política de regional, que invierte grandes sumas en programas para mejorar el ambiente empresarial, los servicios productivos y las infraestructuras de las regiones menos desarrolladas de la UE. En AL, en cambio, el DTR tiene vocación de ser un instrumento central para lograr el desarrollo económico de los territorios rurales de la región, y actúa en la mayoría de los países de la región sin apenas acompañamiento de políticas públicas, lo que supone una gran diferencia respecto al programa LEADER de la UE. La coherencia de los programas es mucho menor y en muchos casos en un mismo territorio hay distintos programas con enfoque territorial gestionados por distintas ONG, sin apenas coordinación. La retirada del Estado durante los 80 dejó un gran vacío en las áreas rurales de ALC, vacío que ha sido cubierto por las ONG con más voluntarismo que eficacia en la mayoría de los casos. Finalmente, el programa LEADER cuenta con una asignación importante de fondos de la UE y de los países que lo aplican, aunque pequeña en comparación con los fondos asignados a otras políticas como la PAC. En AL no hay ningún programa nacional que asigne sistemáticamente fondos en cuantías significativas a grupos de acción local u otro tipo de organizaciones para promover el desarrollo económico de un determinado territorio rural, mediante las ayudas a proyectos productivos dentro de una estrategia de desarrollo concentrada entre los actores locales, públicos y privados. A pesar de estas diferencias, el DTR, tal como se entiende y aplica en Europa, puede ser un medio valioso para promover el desarrollo de las áreas rurales de AL, Saraceno, 2002. Pero, aunque el modelo LEADER ofrece una referencia y una metodología interesantes para la región, no se puede plantear como estrategia su mera traslación literal a ALC.
Lo razonable es tomar los principios básicos del modelo líder, experimentar su aplicación en alguien en base al aprendizaje adquirido, realizar una profunda adaptación operativa e instrumental, en función del contexto, condiciones y necesidades de los países de AL. La adaptación del modelo líder al contexto de América Latina. La complejidad institucional del programa líder, en particular la creación de una organización local de desarrollo rural, OLDER, con participación pública y privada y autonomía de gestión de fondos para el desarrollo, ofrece muchas dificultades en el caso de AL. La experiencia de programas de DTR en ALC parece indicar que 1. No hay cultura ni experiencia de organizaciones mixtas público-privadas para promover el desarrollo, hasta el punto de que en algunos países no existe normativa legal que regule este tipo de organizaciones. 2. Muchos actores locales, en especial alcaldes y autoridades locales, ven con enorme recelo la creación de una OLDER con autonomía para promover el desarrollo económico en su territorio, por considerar que dificulta la consolidación de un poder local democráticamente elegido, que en muchos casos es muy débil, y les resta protagonismo. 3. Los cambios bruscos de autoridades locales como consecuencia de las elecciones, desestabilizan fuertemente la OLDER y llegan a poner en peligro su consolidación, y 4. Ni los gobiernos ni las agencias financieras, como BM o BID, aceptan fácilmente que las OLDER tengan autonomía de gestión y manejo de fondos, por problemas de tipo legal, falta de capacidad técnica y debilidad de los mecanismos de control de fondos públicos por parte de una entidad no pública. Desde el punto de vista de la financiación de las actuaciones de la OLDER, no existe en ALC ningún programa que asigne fondos a estas organizaciones territoriales, como si ocurre en la UE. Este es un tema particularmente delicado, pues se corre el riesgo de iniciar la fase de adquisición de capacidades y luego no se pueda seguir, comprometiendo la credibilidad de la institución que promovió el proceso y frustrando a los actores locales. En efecto, es posible constituir una OLDER, y por tanto promover la transformación institucional y adquisición de capacidades locales con escasos recursos financieros, pero estos se hacen más necesarios, cuando una vez constituida la OLDER, y concertada una estrategia de desarrollo para el territorio,